Entonces, ya vimos que el control prealimentado por sí solo no sirve. Tocaría hibridizarlo con una estrategia de control realimentado, pero vamos a analizar el control realimentado de manera independiente. Cuando analicemos esta estrategia de control, nos vamos a dar cuenta que la ecuación de lazo cerrado, ahora en este caso, porque si el lazo está cerrado, nos da esto y deberíamos saberla interpretar. Como es una estrategia de control de lazo cerrado, yo debo saber cómo matemáticamente hago la creación de la ecuación de lazo cerrado. Hago la explicación porque generalmente la crean de manera incorrecta porque no tienen en cuenta que la perturbación está intrínseca. ¿Qué es lo que hace la mayoría? La mayoría llega y asume lo siguiente, listo. Al igual que como creamos la ecuación de lazo abierto, yo podría sintetizar la componente del eh, motor en una sola función de transferencia, como está acá, y la componente de la interacción de lazo entre el regulador, el motor y la perturbación en un único bloque y lo sintetizan con esta ecuación. ¿Listo? Y aplican la ecuación de lazo abierto para obtener la ecuación de lazo cerrado. O simplemente llegue y dicen que la ecuación de lazo cerrado va a ser igual al bloque de arriba sobre 1 más bloque de arriba por bloque de abajo, como el bloque de abajo vale 1, entonces sería la ecuación de lazo abierto, que es la que tenemos acá, que sería esto por esto, sobre 1 más la ecuación de lazo abierto. Generalmente llegan y calculan la ecuación de lazo cerrado de esta manera. Pues déjeme decirle que si usted calcula la ecuación de lazo cerrado de esta manera, la está calculando de manera incompleta. ¿Por qué? Porque esta ecuación de lazo cerrado, cuando ustedes vieron teoría de control, les debieron haber explicado que esta ecuación o esa formulación aplica sí y solo si no hay una perturbación. Cuando el lazo tiene una perturbación, la ecuación de lazo cerrado se calcula diferente. Bueno, pero suponiendo que la hicieron así, entonces la mayoría llega y resuelve los fraccionarios y sintetiza la ecuación de lazo cerrado. Saco con qué anotar de esta manera. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que es una ecuación de lazo cerrado? Entonces, al ser una ecuación de lazo cerrado, me va a estar uniendo la salida con la entrada. Listo, entonces la mayoría obtiene la ecuación de lazo cerrado. Como es una ecuación de lazo cerrado, ustedes saben que toda ecuación de lazo cerrado relaciona la salida con respecto a la entrada. Quiere decir que estaría relacionando la salida de nosotros es posición y la entrada es obviamente la entrada que está entrando del control cinemático. Entonces llegan y se ponen a evaluarla de manera similar a la que hicimos en el control cinemático, a evaluarla, a ver qué pasa si la perturbación es cero. Y lleguen y dicen que si la perturbación es cero, pues la ecuación se estaría comportando de esta manera. Básicamente, pues simplemente se retira de la ecuación el tau perturbador. Pero una ecuación de lazo cerrado requiere un análisis más complejo. Al analizarla así, la ecuación de lazo cerrado les estaría diciendo lo siguiente. Esta... Ay, Dios. En esta parte que teníamos la relación de la salida sobre la entrada, es decir, que estábamos teniendo anteriormente a Q sobre Q sub D, pues debemos validar qué tan buena sería la salida. Entonces, por eso vamos a pasar Q sub D al otro lado y la vamos a reemplazar con un escalón. Y un escalón en Laplace sabemos que lo representamos como 1 sobre S. ¿Listo?
Entonces, en este caso estaríamos diciendo que la salida de nuestro sistema sería igual a la ecuación de lazo cerrado por la entrada, reemplazándola o evaluándola como si fuera un escalón. Cuando uno en teoría de control analiza los teoremas de Laplace, le explican el teorema del valor final y le dicen que el teorema del valor final es similar a lo que nosotros en cálculo llamábamos los límites. Un límite sirve para evaluar a dónde converge una función. En este caso, el teorema del valor final aplica un límite en el dominio de Laplace para saber a dónde converge una ecuación o a dónde converge una dinámica. Para eso es que se utilizaría el teorema del valor final. Y lo mismo existe el teorema del valor inicial. El teorema del valor inicial lo que representa es el valor en el cual inicia una dinámica. El teorema del valor final en el tiempo se representa de la siguiente manera, que básicamente es el mismo teorema de los límites normales del cálculo, que es aplicarle a toda función en el dominio del tiempo su evaluación hasta que el tiempo tiende a infinito. Pero como nosotros nuestra función matemática no la estamos trabajando en representación en el tiempo, la estamos trabajando en una representación en el dominio de Laplace, ese teorema del valor final se reescribe. El teorema del valor final en Laplace es igual al límite, ya no cuando el tiempo tiende a infinito, sino cuando S tienda a cero, de S por la función en S que estemos analizando. La función ns que estamos analizando es todo esto. Todo esto es mi función ns. Si yo le aplicara el teorema del valor final, me quedaría s que multiplica todo esto. Por lo tanto, este s se me va a anular con este s y solo me va a quedar esta componente. Pero como s tiende a 0, este s va a valer 0 y toda esta parte se me va a anular y me quedaría k de r sobre s sobre k de r sobre s y al dividirlo me daría 1. Por eso el teorema del valor final me está diciendo 1. ¿Qué interpretación le está dando a entender? Es una interpretación que le dice lo siguiente. En el control realimentado, si usted sacara la ecuación de lazo cerrado, le estaría diciendo que si usted le aplica un escalón unitario en la entrada, él va a llegar a ese escalón unitario. Eso es lo que nos está dando esa interpretación. Básicamente nos estaría dando a entender que la señal de salida sería igual a la deseada. Listo. Pero hay que tener en cuenta algo, que ese teorema del valor final tiende a dar una interpretación engañosa si yo no entiendo el significado del teorema del valor final. El teorema del valor final es tácito en lo siguiente, él me explica a qué valor va a converger. Quiere decir que lo que me está diciendo es que si yo le coloco un escalón de entrada, él va a llegar al valor final va a ser 1, pero no me dice cómo va a ser la etapa transitoria. Quiere decir que yo podría estarle colocando un escalón así y él podría llegar y en tratar de cumplir en ese escalón estarse comportando así y en algún momento va a llegar a 1. Eso es lo que me está explicando ese teorema del valor final. Yo no sé, yo sé que él va a llegar a 1, pero yo no sé cómo va a ser el comportamiento transitorio. Básicamente en ese orden de ideas, el teorema del valor final sirve para saber si se va a cumplir el objetivo de control, pero cómo va a ser el camino intermedio mientras se logra ese objetivo de control.
Permítanme borro antes de pasar a la otra diapositiva. Pero al menos el control realimentado en este momento me está dando la idea de que sí logro hacer control. Pero yo debería evaluarlo correctamente. En realidad, yo debería estar sacando la ecuación de lazo cerrado de manera correcta. Entonces, para ello, yo debo documentarme de manera exitosa. Si yo voy a un libro de control, en realidad me dirían que una ecuación de lazo cerrado con perturbación debe calcularse así si la perturbación es positiva y así si la perturbación es negativa. Quiere decir que yo debo tener en cuenta es mi estructura. En realidad la estructura de mi sistema es una perturbación negativa. Quiere decir que debería estar usando es esta segunda formulación para calcular verdaderamente la ecuación de lazo cerrado. Vamos a hacer mi ecuación de lazo cerrado de manera correcta. Vamos a ver. K se está comportando como RS o me está haciendo las veces de RS. Bueno, K por R por K. Todo esto, si yo lo uno en un solo bloque, todo esto, si yo lo uno en un solo bloque, me estaría haciendo lo mismo que K. G de S sería todo este bloque. Y tau perturbador sería de DS. Quiere decir que si la ecuación de lazo cerrado con perturbación negativa es esta, yo simplemente reemplazo. Entonces, ¿qué es mi GDS? Mi GDS es todo esto. Mi K es todo esto. Mi D de tau S es esto. Y lo que allá llama teta de entrada, para mí es mi Q de entrada y simplemente reemplazo. Palabras más, palabras menos, reemplazo en la otra, en la formulación de ecuación de lazo cerrado con perturbación negativa. Al yo hacer eso, sintetizaría mi ecuación de lazo cerrado y mi ecuación de lazo cerrado me queda así. Esta ecuación de lazo cerrado, cuando yo resuelva la parte fraccionaria, ahí sí me va a dar de manera correcta. Esta es la verdadera ecuación de lazo cerrado. Y esta es la verdadera forma como yo debo obtener mi ecuación de lazo cerrado. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Para que cuando hagan el informe no cometan el error, porque el informe les dice muy claramente de la guía 4 que usted debe usar las demostraciones, que usted debe hacer un análisis matemático, pero generalmente cuando hacen las demostraciones lo hacen de manera incorrecta. Aquel que no puso atención, pues ahí sí ya se me sale de control. Yo estoy cumpliendo al explicarle cómo hacerlo. Listo, ya sabemos cómo es mi verdadera ecuación de lazo de control. Ahora debería analizar cómo es la respuesta de ese sistema realimentado. Ahora, ese sistema realimentado podría evaluarlo ante el teorema del valor final. Al evaluarlo al teorema del valor final, yo tendría que evaluarlo con y sin perturbación. Entonces, inicialmente ya tenemos mi ecuación de lazo cerrado, que es esta. A mi ecuación de lazo cerrado voy a darle valor a la entrada, es decir, voy a decir que Q sub D es un escalón, es decir, va a ser 1 sobre S. Y voy a darle valor a la perturbación, que sería 0. ¿Listo? Por lo tanto, mi salida de lazo de control es esta. Si a esa yo le aplicara el teorema del valor final, me va a ocurrir exactamente lo mismo que estábamos explicando anteriormente. Y el resultado me va a dar 1. Pero recordemos lo que la interpretación que yo les estaba diciendo. Acá simplemente el teorema del valor final me está diciendo que si yo le coloco un escalón unitario del 1, él me va a llegar a 1, pero él no me está garantizando o yo no tengo idea verdadera de cómo es la etapa transitoria. Para yo tener una idea de la etapa transitoria, yo debería darle valores al controlador para verdaderamente saber
cómo está ocurriendo esa etapa transitoria. Pero también debería evaluarlo qué pasa. Vamos a someterlo a la misma prueba que sometimos el control prealimentado. ¿Qué pasa si yo le digo que se quede quieto? Es decir, si yo le dijera quiero que Q sub D valga 0, pero que exista la perturbación. Y la perturbación la voy a evaluar como un escalón. Ahora la perturbación es la que existe. Si yo la evaluara la ecuación de lazo cerrado, a ver cómo responde mi sistema, así la ecuación me quedaría de esta manera. Al ver la ecuación como me está quedando, yo nada más con verla, yo ya sé que algo se va a comportar mal, porque me está dando una ecuación de orden 3. ¿Por qué sé que es de orden 3? Porque como esto está de numerador, si yo lo reordenara matemáticamente, esta S quedaría abajo y el sistema me estaría quedando de orden 3. Tipo 1, quiere decir que ya de entrada yo solo con ver la ecuación sé que el sistema no es convergente, pero debería darle la esperanza todavía de evaluarlo más detalladamente. ¿Por qué? Porque acá todavía está la componente del controlador realimentado, está RNS. Entonces yo debería probar cómo estaría respondiendo si fuera un P, si fuera un PI, si fuera un PID y así sucesivamente. Listo. Entonces, seguimos con la prueba. Voy a seguir probando la ecuación de lazo cuando yo quiero que se quede quieto, pero exista la perturbación. Cuando exista la perturbación, entonces mi prueba o mi análisis me va llevando a que todo va a depender de qué tipo de controlador sea. Quiere decir que yo debería reemplazar ese controlador cuando es un P, cuando es un PI, cuando es un PID, cuando es un PD, y así debería ser una prueba por cada tipo de controlador. Vamos a probarlo solo cuando es un P y cuando es un PI. Si yo lo probara reemplazándolo con un P, quiere decir que RS se va a volver simplemente la constante proporcional, porque eso es lo que es un controlador proporcional. Entonces, si yo reemplazara esto dentro de la ecuación de lazo cerrado, la ecuación de lazo cerrado y le aplicara el teorema del valor final para ver a qué converge, el teorema del valor final me estaría arrojando este resultado. Lo importante no es el resultado, sino lo que significa el resultado. Recordemos cómo lo estamos probando. Lo estamos probando sin referencia, es decir, si no hay cambio en la referencia, básicamente le estoy diciendo que la referencia es 0, que se quede quieto, pero cuando hay perturbación, cuando existe la perturbación. Cuando lo pruebo de esta manera y usar un controlador proporcional, lo que me está diciendo es que yo le estoy diciendo que se quede quieto y él no se va a quedar quieto. Porque si se estuviera quedando quieto, el valor del teorema del valor final debería darme 0. Porque ese es el punto donde debería converger. Pero, profe, le está dando 1 sobre K por KP. Y al ser 1 sobre la multiplicación de dos constantes va a dar un valor pequeño que va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. Eso es lo que me está diciendo. Que el valor va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. Incluso va a ser negativo. Siempre va a estar desfasando la señal. Entonces yo ya sé que el controlador no puede ser proporcional. Vamos a probarlo con un PI. Si lo probara con un PI, es decir, tendría que reemplazar R por la constante proporcional y la constante integral, expresadas en el dominio de Laplace, y esta sería la formulación matemática del PI, y reemplazarla donde la ecuación de lazo cerrado tiene a RS, y aplicar el teorema del valor final. Al aplicar el teorema del valor final, como todo tiene S, todo se anula y en este caso sí da 0. Entonces el teorema del valor final me da a entender que en este caso sí se está cumpliendo el objetivo de control porque estoy asumiendo que la referencia o el valor deseado es 0 y él va a converger a 0.
pero volvemos al inconveniente que tiene el teorema del valor final. El teorema del valor final me da la idea del punto de convergencia, pero no me da la idea de qué pasa en la etapa transitoria. Cuando yo lo grafique, me voy a dar cuenta que si yo usara un controlador proporcional, el controlador proporcional me lo va a desfasar negativamente. Y si usara un controlador PID, el controlador PID sí, a pesar de que yo le diga que se quede quieto, él va a lograr que se quede quieto, pero me doy cuenta que las etapas transitorias de los controladores con componente integral van a ser bastante abruptas, lo cual cuando yo pruebe el PID se va a presentar exactamente la misma problemática. Eso me lleva a hacer algo que no ocurre en el control clásico de manera convencional, a concluir que la componente integral no me es útil para hacer control monoarticular. ¿Por qué? Porque en este caso la componente integral, si bien me garantiza que el sistema converja al valor que yo le coloque de set point, me está afectando el comportamiento transitorio del lazo. Entonces, ese comportamiento transitorio, como va a ser bastante dañino, va a ser bastante alterado, no lo puedo tener en cuenta. Y eso va a obligar a que asumamos unas posiciones más determinantes. ¿Qué posiciones determinantes debo asumir?